Durante muchos años, la soledad había sido su única compañera. No tenía esposa, ni hijos, ni familia cercana. A veces, en las noches de invierno, cuando la nieve cubría todo como una manta blanca, pensaba que quizá la vida se le había escapado entre los dedos, sin darle una verdadera oportunidad de amar. Sin embargo, cada amanecer seguía levantándose, encendiendo el fuego y saliendo a patrullar las montañas, como si en el fondo del corazón todavía esperara algo que ni él mismo sabía nombrar. Aquella noche, el frío era tan intenso que el aire cortaba la piel como pequeños cuchillos invisibles. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y la luna apenas se dejaba ver. Don Alonso regresaba a casa sobre su trineo tirado por un viejo caballo de montaña. Llevaba la chaqueta de piel ajustada, pero aún así sentía que el invierno se le metía en los huesos. De pronto, mientras avanzaba por un camino estrecho cubierto de nieve, algo llamó su atención. A un lado del sendero, junto a un montón de ramas, vio una forma extraña, como un bulto oscuro. Frunció el ceño, tiró de las riendas y detuvo el trineo. El silencio era absoluto. Bajó con cuidado, hundiendo las botas en la nieve crujiente, y se acercó a aquel bulto. Cuando retiró un puñado de nieve con las manos enguantadas, el corazón le dio un vuelco. Era una mujer. Su rostro estaba pálido, casi del mismo color que la nieve, y sus labios estaban agrietados por el frío. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un vestido grueso, ahora rígido por el hielo. Durante un segundo, don Alonso pensó que quizá ya era demasiado tarde. Pero percibió un soplo de respiración. «Aguanta», murmuró con voz ronca. «No te me vayas ahora». Sin dudarlo, se quitó su pesado abrigo, envolvió a la mujer con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y la levantó en brazos con esfuerzo. La llevó hasta el trineo, la acomodó sobre unas mantas viejas y la cubrió bien. El camino de vuelta a la cabaña se hizo eterno. Cada vez que el trineo se sacudía, don Alonso miraba hacia atrás. De vez en cuando acercaba la mano a su rostro, buscando un poco de calor en sus mejillas heladas. «Solo un poco más», susurraba. «Un poco más y estarás a salvo, te lo prometo». Al fin, la cabaña apareció entre los árboles, con una débil columna de humo saliendo de la chimenea. Don Alonso detuvo el trineo, se apresuró a abrir la puerta y regresó para cargar a la mujer en brazos. El interior de la casa estaba tibio. Colocó a la desconocida sobre su cama, la más cercana al fuego. El viejo guardabosques conocía los métodos de la gente de montaña para arrancar a alguien de las garras del frío. Llenó un barreño con nieve y comenzó a frotar suavemente los brazos y las piernas de la mujer. La nieve derretida corría por su piel, enrojeciéndola poco a poco, devolviendo un tímido rastro de vida. Mientras la atendía, una extraña sensación iba creciendo en su pecho, una mezcla de angustia y ternura. Finalmente, después de un largo rato, la piel de la mujer empezó a tomar un tono rosado. El viejo suspiró aliviado. Volvió a cubrirla con mantas gruesas y le acomodó el abrigo de piel encima para asegurarla. La contempló un momento a la luz tenue. Tenía unos rasgos serenos y una expresión de dolorosa historia. Don Alonso sintió un nudo en la garganta. Casi había olvidado lo que era tener a alguien más en su casa, pero el hombre que era, con su sentido del honor, reaccionó de inmediato.
Sacudió la cabeza. «Tranquilo, Alonso», se dijo. «Ahora lo que importa es que viva». Tomó su viejo abrigo y fue a la puerta. Aquella noche, don Alonso se fue al establo. Se acurrucó sobre un montón de paja y apenas pudo dormir. Cuando al fin el cielo empezó a aclarar y una luz azulada se filtró entre las montañas, volvió a la casa, se acercó a la cama temeroso. Posó la mano sobre la frente de la mujer. Estaba ardiendo de fiebre. Sin perder tiempo, tomó su viejo rifle. Sabía lo que tenía que hacer. En lo más alto de un acantilado cercano crecía una flor de nieve, una pequeña maravilla blanca. «Es por ti», murmuró mirando a la mujer. «Aguanta un poco más». Salió de la cabaña y se perdió entre los árboles, mientras la nieve crujía bajo sus pasos firmes. El día apenas comenzaba, y sin saberlo también comenzaba para él una nueva vida, marcada por esa desconocida que ya estaba derritiendo la capa de soledad que cubría su corazón. Empapado y jadeando, dejó el rifle junto a la puerta y se acercó a la cama donde descansaba la mujer. Su rostro seguía ardiendo de fiebre y el sudor perlaba su frente. El viejo guardabosques preparó una infusión con la flor, mezclándola con hierbas que conocía desde niño. El aroma amargo llenó la cabaña. Sujetó con delicadeza la cabeza de la desconocida y acercó la taza a sus labios. «Vamos, solo un poco», susurró. «No he arriesgado el cuello en ese acantilado para perderte ahora». Al principio el líquido se derramaba, pero poco a poco ella empezó a tragar, como si algo en su cuerpo reconociera la promesa de calor y vida que había en aquella bebida. Tras unos sorbos, don Alonso la recostó de nuevo, acomodó las mantas y se sentó en una silla a su lado. El cansancio lo golpeó de repente, pero se negó a cerrar los ojos. Se quedó allí, velando, escuchando cada respiración, como si cada una fuera una respuesta a una pregunta. ¿Estoy realmente solo en este mundo? La noche se fue retirando despacio, y el fuego de la estufa se consumía entre brasas anaranjadas. Cuando el primer rayo de luz se filtró por la ventana, la mujer se movió ligeramente. Sus dedos temblaron bajo las mantas y sus labios murmuraron un quejido casi inaudible. Don Alonso se incorporó con el corazón latiendo. Los párpados de la desconocida se abrieron. Tenía los ojos oscuros, profundos, llenos de una mezcla de miedo y desconcierto. Lo primero que vio fue el techo de madera, las vigas antiguas, la luz amarilla de la lámpara, y luego el rostro de un hombre barbudo que la observaba con una preocupación sincera. Durante un instante, ella creyó que seguía atrapada en una pesadilla. Se incorporó de golpe, se apartó de la cama tratando de huir. Sus pies desnudos tocaron el suelo frío. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta. Al abrirla, un viento helado golpeó su cuerpo debilitado. Aún así, salió tropezando. «¡Espera!», gritó don Alonso, levantándose de un salto. La mujer corría sin mirar atrás, dejando huellas profundas sobre la nieve fresca. No sabía dónde estaba, solo sentía que debía escapar, como un animal herido que no confía en nadie. Pero el invierno no tiene piedad. Sus piernas flaquearon y estuvo a punto de caer. Entonces sintió unos brazos fuertes que la alcanzaban. Don Alonso la levantó del suelo. «No seas imprudente», rugió, con una voz que mezclaba miedo y enojo. «¿Quieres perder la vida entera?». Ella se debatió unos segundos,
golpeándolo con los puños débiles, hasta que el cansancio la venció. El viejo la llevó de vuelta a la cabaña, entrando con pasos firmes mientras el viento cerraba la puerta. La depositó otra vez en la cama. La mujer se encogió en un rincón, temblando como un ciervo acorralado. Don Alonso se acuclilló a cierta distancia. Levantó las manos para mostrar que no llevaba ninguna arma. «Tranquila», dijo. «Soy guardabosques. Te encontré enterrada en la nieve anoche. Si no te hubiera traído aquí, poco a poco, la dureza en su mirada se fue resquebrajando. Sus labios secos se movieron al fin. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con voz rota. «¿Y mi marido?». Esas palabras cayeron como piedras. «No lo sé», respondió Alonso. «Cuando te encontré, estabas sola. No había nadie más en la nieve». La mujer cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas, silenciosas y tercas. «Soy Lucía», dijo entre sollozos. «Mi marido se llamaba Tomás y mi niño se llamaba Diego». Cuando al fin logró calmarse, Lucía comenzó a hablar, dibujando la vida que la montaña le había arrebatado. Ella y Tomás vivían en una pequeña casa cerca del bosque. Se ganaban la vida cuidando ovejas. Tomás era cazador. Una noche regresó con un pequeño lobo entre los brazos que había encontrado solo. «Mira lo que he traído», le dijo orgulloso, mientras Diego reía y aplaudía al ver al animalito. Lucía sintió un escalofrío. «Déjalo ir, Tomás», le rogó. «La madre lo estará buscando desesperadamente». Pero Tomás negó con la cabeza. Estaba convencido de que podría domesticar al pequeño lobo para su hijo. Decía que sería el juguete perfecto, que Diego crecería fuerte y valiente junto a una criatura de la montaña. Los días pasaron y durante varias noches los aullidos de un lobo adulto resonaron cerca de la casa. «Devuélvelo», insistió ella. «Esa madre está sufriendo, y cuando un corazón sufre tanto, tarde o temprano, muerde». Pero su marido, confiado en su experiencia de cazador, se negó. Y una noche el desastre llegó, silencioso y rápido. Lucía salió al patio al amanecer, y todo lo que encontró fue un pequeño charco de sangre y la ropa desgarrada de Diego. Sus gritos desgarraron el aire. Tomás, con los ojos enrojecidos por la furia, ahorcó a la cría de lobo en un arranque de desesperación. Juró vengar a su hijo, aunque tuviera que perseguir a la loba hasta el último rincón de la montaña. Aún así, el odio y el dolor son malos consejeros, y decidió acompañar a su marido en aquella cacería. Una tarde vieron a la loba a lo lejos. Tomás levantó el rifle, pero falló el disparo. Ambos se lanzaron tras el animal. En medio de la persecución, el suelo se abrió bajo los pies de Lucía. Cayó. Lo último que recordó fue el grito ahogado de Tomás y el aullido de la loba resonando sobre ella. Luego, nada. Solo frío, oscuridad y un largo sueño blanco del que había despertado en la cabaña de aquel desconocido. Cuando terminó de contar, la cabaña estaba en silencio. Don Alonso sentía un peso en el pecho. «Lucía», dijo con voz suave, «siento mucho lo que has vivido, pero estás viva y hay caminos que todavía puedes recorrer». Ella lo miró con los ojos enrojecidos.
Quiero justicia, murmuró. Quiero que esa loba pague por lo que hizo. Don Alonso bajó la mirada. Sabía que el odio, si se alimenta demasiado tiempo, termina devorando a quien lo siente. Quizá haya algo que podamos hacer, respondió. Pero antes tienes que recuperar fuerzas. No tomaremos ninguna decisión con el corazón congelado. Don Alonso se ocupaba de las tareas diarias. Cortaba leña, alimentaba al caballo, revisaba los alrededores, pero cada vez que volvía, encontraba a Lucía sentada junto a la ventana, absorta en sus recuerdos. Una tarde, mientras el sol invernal teñía de oro pálido las cumbres, Lucía rompió el silencio. «No puedo quedarme aquí», dijo sin apartar la vista de las montañas. «No mientras esa loba siga viva». Don Alonso dejó el tronco que estaba partiendo y se acercó a la puerta. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «Quiero terminar lo que empezamos», respondió ella girándose. «Quiero que me ayudes a encontrarla». En el rostro del guardabosques se dibujó una lucha silenciosa. Comprendía el deseo de Lucía, pero temía las consecuencias. «Lucía», empezó, «hay cosas que, cuando se ponen en marcha, ya no pueden detenerse fácilmente. Si abrimos esa puerta, es posible que no solo tú y yo tengamos que pagar el precio, sino todo el pueblo». Ella lo miró fijamente. «Ya he perdido a mi hijo», dijo en voz baja. «No temo perder nada más». Esa frase atravesó el corazón de don Alonso. Suspiró y asintió lentamente. «De acuerdo», dijo al fin. Al día siguiente se prepararon temprano. Lucía se subió al trineo y el caballo avanzó por los caminos nevados. Llegaron a una zona que Lucía reconoció. Una ladera con rocas dispersas y un barranco oculto. «Fue aquí», susurró señalando hacia la hondonada. «La tierra se abrió bajo mis pies». Diego, don Alonso descendió y caminó despacio por el lugar. Se agachó junto a unas rocas. Observó el terreno. Allí, entre huellas borrosas, se podía leer todavía la historia de dos dolores enfrentados. De regreso al pueblo, el aire pareció hacerse más denso. Las casas de madera formaban un círculo. En la plaza, una docena de hombres charlaban. Entre ellos estaba don Ramón, el cojo. Cuando vieron llegar a don Alonso con una mujer desconocida, las conversaciones se apagaron poco a poco. «Vaya, vaya», dijo Ramón acercándose. «Alonso, viejo amigo, ¿quién es tu acompañante?» «Es una mujer que he rescatado», respondió Alonso con sequedad. «Se llama Lucía. Ha perdido a su familia. Los lobos son un problema. Pero ya ves, al final muerden. Quizás sea momento de hacer algo más». «No estoy aquí para discutir contigo», replicó don Alonso conteniendo la rabia. «Vengo a hablar con don Ciro». Don Ciro estaba en su casa, sentado junto al fuego, tallando un trozo de madera. «Lo que habéis vivido es terrible», dijo. «Pero el primer paso en falso lo disteis vosotros al separar a la cría». Lucía bajó la cabeza. «Quiero justicia», repitió, casi en un susurro. «No puedo simplemente olvidar. Si salimos a matar a todos los lobos, romperemos un equilibrio frágil. Y la violencia regresará». Don Alonso dio un paso adelante. «No te pido que vaya el pueblo, iré yo solo». Don Ramón, que escuchaba desde la puerta, soltó una carcajada. «Alonso,
El amigo de las fieras quiere hacer justicia. O lo haces por ella. Si te molesta tanto, entrégamela. Tú y yo podemos compartir la suerte. Don Alonso sintió un fuego súbito. Mide tus palabras, gruñó. Esta mujer es mi invitada. La respuesta fue rápida. Don Alonso lo empujó con fuerza, haciendo que trastabillara y cayera sobre una silla. «Basta», intervino don Ciro. «El verdadero conflicto no está aquí dentro, sino ahí fuera, entre nosotros y los lobos. Si has decidido salir, recuerda, cada disparo resuena en la montaña. No la subestimes». Esa misma noche, el guardabosques preparó su mochila. Comida, mantas, cuerda y su viejo rifle. Lucía lo observaba desde la cama. «No quiero que vayas solo», dijo. «Déjame acompañarte». Él negó con la cabeza. «Aún no estás fuerte, y la montaña es implacable. Confía en mí». Lucía bajó la mirada, aceptando. Sabía que no podía forzar más su cuerpo, pero su alma quería ir con él. Antes de acostarse, don Alonso se acercó a la puerta. El viento traía consigo un aullido lejano. «Mañana», murmuró. «Mañana, entre tú y yo, loba, habrá un encuentro que ninguno podrá evitar». No sabía entonces que ese encuentro definiría el destino de todo el pueblo y el equilibrio de la montaña. No fue un día ni dos. Durante varias jornadas, el guardabosques recorrió valles y laderas, observando la manada. Sabía que no todos eran culpables. Había lobos jóvenes, lobas preñadas, viejos animales que apenas podían seguir. En más de una ocasión, tuvo a un lobo en la mira de su rifle. Podía haber apretado el gatillo, pero cada vez que el dedo se tensaba, algo en su pecho lo detenía. Recordaba las palabras de don Ciro. Al tercer día, a última hora de la tarde, la vio. En lo alto de una roca, recortada contra el cielo. Su pelaje gris se confundía con la nieve. A su alrededor, dos lobeznos jugueteaban torpemente. Don Alonso se escondió detrás de unos arbustos. Allí estaba la madre que había perdido a su cría. Apuntó con el rifle. El frío le entumecía los dedos, pero la mira estaba firme. Podía disparar. Sin embargo, uno de los lobeznos tropezó y cayó rodando, soltando un pequeño quejido. La loba se giró de inmediato, corrió hacia su cría y la empujó con el hocico para ayudarla a levantarse. La escena fue tan poderosa que algo se quebró dentro del guardabosques. Vio la misma ternura de una madre humana. El rifle, de repente, pareció pesar el doble. Bajó el arma. «Tú también estás de duelo, ¿verdad?», murmuró. «Nosotros te quitamos algo primero. Y tú hiciste lo que sabías hacer para sobrevivir al dolor». La loba levantó la cabeza y, como si hubiera sentido una presencia, miró en su dirección. Don Alonso inclinó la cabeza en un gesto de respeto y comenzó a retirarse en silencio. Cuando regresó al pueblo, la noche ya había caído. La noticia de su regreso se había extendido. Don Ramón fue el primero en acercarse. «¿Y bien?», preguntó. «¿Traes pieles que mostrar?». Don Alonso lo miró cansado. «He encontrado a la loba», dijo, «pero no he disparado». Un murmullo de desaprobación recorrió el grupo. «¿Estás loco?», exclamó Ramón. «¿Qué más necesitas? Ya se ha llevado demasiado. Si seguimos alimentando este círculo, no quedará nada en pie.
La tensión llegó a su punto más alto cuando alguien mencionó al niño que había muerto días atrás. Siempre lo dije, este hombre se ha olvidado de que es uno de nosotros. Cree que puede negociar con el bosque. No soy yo quien empezó esta guerra, pero tampoco seré yo quien la convierta en un incendio imposible de apagar. Algunos hombres, cegados por el dolor, se lanzaron hacia él, lo sujetaron por los brazos y lo empujaron. «Si no estás con nosotros, estás contra nosotros», gruñó Ramón. «Y alguien que protege a los lobos no merece refugio». Lo ataron a un poste, clavado en medio de la nieve, y lo dejaron allí, expuesto al viento helado. Era un castigo antiguo. Don Alonso sentía cómo el frío se infiltraba por cada rendija de su ropa. A pesar de todo, no gritó. Miró hacia el bosque y le pareció oír un aullido largo, como una pregunta. En la cabaña, Lucía comenzó a inquietarse. La ausencia de don Alonso se prolongaba más de lo normal. Finalmente, se envolvió en todas las mantas que encontró y salió, apoyándose en un bastón. Cuando llegó a la plaza, lo que vio le cortó la respiración. Don Alonso, inmóvil, cubierto de escarcha. «¿Qué habéis hecho?», gritó con la voz quebrada. Algunos se avergonzaron al verla. «Está pagando por sus decisiones», respondió alguien. «Ha puesto a todos en peligro». Lucía se acercó tambaleándose y se arrodilló frente a don Alonso. Sus manos intentaron apartar la nieve. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué no huiste? ¿Por qué aguantas esto por mí, por los lobos, por todos?» Él hizo un esfuerzo por sonreír. «Porque alguien tiene que demostrar que se puede elegir otro camino. Si respondemos al miedo, solo con más miedo, nunca saldremos de este invierno». Lucía se levantó con dificultad y se giró hacia la gente. «Basta», exclamó. «Si hay alguien que debe pagar, soy yo. Mi familia fue la primera en llevarse una cría. Nosotros encendimos este fuego, y este hombre ha arriesgado su vida para salvar la mía. ¿Así es como agradecéis su valor?». Hubo un silencio largo. La culpa empezó a abrirse paso entre los rostros severos. Don Ciro dio un paso adelante. «Desatadlo», ordenó. «La montaña no necesita más sangre». Poco a poco, las cuerdas fueron cortadas. Don Alonso cayó de rodillas, los músculos entumecidos. Lucía se apresuró a ponerse a su lado. Entre varios lo ayudaron a levantarse y lo acompañaron a casa. Aquella noche, mientras don Alonso se recuperaba, Lucía se quedó junto a él, velando su sueño. En su interior, la llama de venganza comenzaba a transformarse en otra cosa, más suave y luminosa. Miró el rostro cansado del guardabosques y susurró: «No quiero seguir luchando contra todo, ni contra los lobos ni contra el pueblo. Si hay una forma de vivir en paz, quiero encontrarla contigo». Fuera, en la distancia, un aullido resonó sobre la nieve. Esta vez, Lucía lo escuchó de un modo diferente, como una voz que pedía un lugar donde vivir sin ser perseguida. Don Alonso se recuperó poco a poco. Sus manos temblaban cuando intentaba encender el fuego. Lucía, con paciencia, lo cuidó. Le preparaba infusiones calientes, le acomodaba las mantas. «Cuando llegué aquí, quería morir tanto como quería matar», confesó una tarde. «Ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que quiero vivir para algo más que mi dolor». Don Alonso la miró sorprendido.
¿Y para qué quieres vivir ahora?, preguntó con suavidad. Para construir algo nuevo, cuidando la vida, en vez de seguir destruyéndola. Aquí, contigo. Los meses siguientes confirmaron esa decisión. Lucía se hizo parte del ritmo del lugar. Cosía, cocinaba. A cambio, él le enseñaba los secretos de la montaña, cómo leer el cielo, cómo seguir huellas. Comenzaron a ir juntos al pueblo. La gente bajaba la voz, pero otros acercaban pequeños gestos. Incluso don Ramón, obligado por la vergüenza, se limitaba a apartar la mirada. Una mañana de primavera, Lucía sintió algo diferente. Una ternura inesperada al posar la mano sobre su vientre. «Creo que vamos a necesitar una cuna», dijo, con una sonrisa tímida, mientras él partía leña. El hacha se detuvo en el aire. «¿Una cuna?», repitió don Alonso sin entender al principio. Lucía asintió con los ojos brillantes. «Voy a tener un hijo», susurró. «Nuestro hijo». Don Alonso sintió que las rodillas le temblaban. El futuro se abría ante él como un valle verde. Se acercó y posó las manos sobre su vientre. «No sé si merezco este regalo», murmuró. «Te prometo que haré todo lo posible para que este niño crezca con una familia completa». Lucía apoyó su frente sobre la de él. En ese gesto, ambas soledades encontraron un hogar común. Hubo una tarde en que don Ciro llegó a la cabaña con un pequeño paquete envuelto en tela. «Es de mi difunta esposa», explicó. «Lo cosió para nuestro primer hijo. Me gustaría que vuestro niño lo use». Lucía la acarició con los dedos. «Gracias», dijo con lágrimas en los ojos. «De verdad». Mientras la barriga de Lucía crecía, también cambiaba la forma en que escuchaba los aullidos nocturnos. «¿Crees que algún día dejaré de tenerles miedo?», preguntó una noche en la oscuridad. «Miedo y odio no son lo mismo. Uno nos cuida, el otro nos envenena», respondió Alonso. Cuando llegó el momento del parto, el cielo estaba cubierto de nubes suaves y el aire olía a tierra mojada. Don Alonso corría de un lado a otro preparando agua caliente, paños limpios y leña. Lucía apretaba los dientes, sintiendo que aquel niño venía a tender un puente entre lo que perdió y lo que ganaba. Finalmente, entre un suspiro, la cabaña se llenó con el llanto claro y poderoso de un bebé. Don Alonso sintió que el mundo entero se detenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas al tenerlo en brazos. Era pequeño, cálido, y parecía contener toda la fuerza de la montaña en sus puños cerrados. «Hola, pequeño», susurró. «Bienvenido a casa». Lucía, agotada pero radiante, los miraba con una mezcla de amor y asombro. «¿Cómo le llamaremos?», preguntó. Don Alonso miró por la ventana hacia el bosque. «Lo importante no es el nombre, lo importante es la vida que le demos». «Entonces, démosle una vida donde aprenda a respetar tanto a la gente como a los lobos», dijo Lucía. Esa noche, mientras el bebé dormía en una cuna improvisada, la cabaña parecía más grande que nunca. A lo lejos, un aullido se alzó. Era la voz de la montaña, recordándoles que la vida seguía avanzando. Don Alonso y Lucía lo criaron entre historias de prudencia y respeto. Nunca ocultaron el pasado, pero tampoco le enseñaron odio. En su lugar, le hablaron de errores que se convierten en lecciones. «Los lobos no son monstruos», le decía a don Alonso. «Son animales que luchan por vivir, igual que nosotros». Mateo escuchaba con atención.
guardando cada palabra como si fuera una chispa de fuego. Una tarde de invierno, cuando el niño tenía 5 años, una tormenta de nieve se abatió sobre el valle. A pesar del mal tiempo, don Alonso tuvo que salir a asegurar una de las cercas del ganado. Lucía se quedó en la cabaña con Mateo, mirando por la ventana el mundo blanco y borroso. En un descuido, Mateo escuchó un sonido extraño, un pequeño gemido, como el de un cachorro. Curioso, se acercó a la ventana y vio una figura pequeña moviéndose con dificultad cerca del bosque. Su corazón dio un salto. Sin pensar en el frío, abrió la puerta apenas lo justo y corrió hacia aquella forma. Era un lobezno. Estaba empapado, temblando, con una de las patas traseras cojeando. Sus ojos amarillos, grandes y asustados, se clavaron en los de Mateo. 2 criaturas pequeñas frente a la inmensidad. El niño recordó las advertencias, pero también recordó a su padre. Tranquilo, susurró. Se agachó despacio. El lobezno gruñó débilmente, pero estaba demasiado cansado para huir. El niño sintió bajo sus dedos el temblor de un corazón acelerado. Con esfuerzo, lo tomó en brazos. «Vamos a casa», dijo, sin darse cuenta de que la palabra casa podía significar cosas muy distintas. Lucía se dio cuenta de que la puerta estaba entornada. Salió corriendo, el corazón en un puño. Lo primero que vio fue a su hijo luchando contra el viento, con algo gris entre los brazos. «¡Mateo!», gritó. El niño se detuvo. «Mamá, está herido», dijo con determinación. «No podemos dejarlo aquí». Lucía sintió que 2 fuerzas opuestas tiraban de su alma: el instinto de proteger y la conciencia del pasado. Miró al lobezno. Era pequeño, indefenso, muy diferente al monstruo de sus recuerdos. Finalmente, Lucía se quitó el chal y lo envolvió alrededor del animal. «Deprisa», dijo. «Volvamos adentro». Dentro colocaron al lobezno junto al fuego. Mateo le acercó agua y carne. No sabían que en el límite del bosque una sombra gris se movía inquieta, la loba. Cuando la nevada amainó, don Alonso regresó. Miró al lobezno, luego a su hijo y a su compañera. «Esta vez nadie se llevará a nadie», dijo con decisión. «Vamos a devolverlo». Al caer la tarde, salieron los 3. Mateo, con el corazón latiendo, llevó al lobezno hasta el borde del bosque. Allí lo posó suavemente sobre la nieve. «Ve», susurró. «Tu mamá te espera». En la penumbra, una figura grande se adelantó. La loba. Su mirada se cruzó con la de la familia. El lobezno se acercó a su madre. Ella lo olió, asegurándose de que estaba entero. Entonces, la loba dio un paso más. Su mirada se posó en Mateo, que había dado también un paso adelante. Lucía sintió terror, pero recordó su promesa: no dejar que el miedo se convirtiera en odio. Se quedó quieta. La loba alzó el hocico hacia el cielo y lanzó un aullido largo. No había rabia, sino un saludo. A continuación, se volvió y se internó en el bosque junto a su cría. Mateo exhaló. «¿Lo viste, papá?», dijo. Don Alonso apoyó una mano sobre su hombro. «Porque hoy no fuimos enemigos», respondió. «Hoy, por un momento, fuimos solo padres preocupados». Lucía miró hacia el bosque.
Diego, pensó, hoy he elegido soltar la piedra que llevaba en las manos. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Se decía que algo se había equilibrado en la montaña, y así, en las noches claras, la familia se sentaba frente a la ventana, recordando el camino recorrido, desde el odio hasta el amor.